Bacilos grampositivos no esporulantes, Corynebacterium, Listeria, Erysipelotrix, Actinomyces y patógenos relacionados. Los bacilos grampositivos no esporulantes constituyen un grupo diverso de bacterias aerobias y anaerobias. Estos grampositivos anaerobios que no forman esporas son miembros de la microflora normal de la piel y la mucosa del ser humano. Algunas bacterias de Corynebacterium y bacterias relacionadas por lo común tienen formas irregulares o forma de palillo de tambor, aunque no todas las cepas tienen las mismas formas irregulares. Corynebacterium diphtheriae. Morfología e identificación. Tienen un diámetro de 0,5 a 1 micrómetro y varios micrómetros de longitud. En su patogenia, el principal microorganismo patógeno es la C. diphtheriae, que produce difteria respiratoria o cutánea. Esta se disemina por gotitas de secreciones respiratorias o por contacto con individuos susceptibles. Anatomía patológica. La toxina de la difteria se absorbe y produce destrucción del epitelio y una respuesta inflamatoria, y los bacilos de la difteria en la membrana continúan produciendo toxina en forma activa. Es decir, que en la difteria de heridas o de la piel se forma una membrana sobre una herida que no logra cicatrizar. Ahí la toxina que se absorbe durante la infección cutánea desarrolla anticuerpos antitoxina. Manifestaciones clínicas. Empiezan casi siempre en las vías respiratorias acompañados de dolor de garganta y febrícula. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Se obtienen frotis de la nariz, la faringe y de otras lesiones sospechosas. Y los frotis teñidos con azul de metileno alcalino o con tinción de gran muestran bacilos en avalorios. Una cepa presuntiva de C. diphtheriae debe someterse a pruebas de toxigenicidad. Resistencia e inmunidad. La enfermedad depende en gran parte por la disponibilidad de la antitoxina específica de la circulación sanguínea y en los tejidos. El tratamiento se basa en la supresión rápida de las bacterias productoras de toxina por los fármacos antimicrobianos. También la administración de antitoxina específica contra la toxina formada por los microbios y los fármacos antimicrobianos inhiben el crecimiento de los bacilos y detienen la producción de toxina. Epidemiología. Se contagian casi el 75% de los niños entre 6 y 8 que viven en países en vías de desarrollo, en donde las infecciones cutáneas por C. diphtheriae son frecuentes y tienen concentraciones séricas de antitoxina protectoras. Otras bacterias coryneiformes. Corynebacterias non lipófilas. La bacteria C. ulcerans toxígena puede causar una enfermedad similar a la difteria clínica, y la C. pseudotuberculosis pocas veces produce enfermedad en los seres humanos. Comprenden múltiples especies que pueden diferenciarse con base en el metabolismo fermentativo o oxidativo. Las infecciones hospitalarias se relacionan con 3 corynebacterias no fermentativas, que son la Corynebacterium auris, la Corynebacterium pseudodipteriticum y la Corynebacterium glucuronolithicum. Las corynebacterias lipófilas. Corynebacterium heikium es una de las bacterias que más suele aislarse en los pacientes graves, y Corynebacterium urealyticum es una especie multiresistente a antibióticos. Otros géneros coryneiformes son la Arcanobacterium haemolyticum y Rhotia dentocariosa. Listeria monocitógenes. En cuanto a sus características morfológicas e identificación, estas son un bacilo corto, es gram positivo, no forma esporas, produce catalasa y tiene motilidad tambaleante. En cuanto a su patogenia e inmunidad, en el cuerpo tras la ingestión de alimentos contaminados, y la inmunidad es mediada principalmente por células. Manifestaciones clínicas. El diagnóstico de listeriosis se basa en el aislamiento del microorganismo en hemocultivos y líquidos cefalorraquídeos, y se han obtenido curaciones clínicas con ampicilina, eritromicina y con trimetoprim sulfametaxazol, administrado por vía intravenosa. Erysipelotrix ruseopatiae. Bacilo gram positivo, produce pequeñas colonias transparentes de aspecto brillante y a veces muestra aspecto gram negativo. La infección más frecuente se denomina erisipiloide y presenta dolor, edema y es muy susceptible a la penicilina G, el fármaco de elección para las infecciones graves. Antinomicetos. Los antinomicetos aerobios son un grupo diverso y considerable de bacilos gram positivos con una tendencia a formar cadenas
o filamentos. Nocardia. La nocardiosis es iniciada por la inhalación de las bacterias y continúa reconociéndose en nuevas especies y se han implicado por lo menos 30 especies como causa de infecciones. En cuanto a su morfología e identificación, son aerobias, se cultivan en diversos medios y son gram positivas. Producen catalasa y son bacilos parcialmente ácidos resistentes y también producen ureasa y digieren parafina. Las manifestaciones clínicas comienzan como una neumonía lobar crónica y pueden presentarse diversos síntomas como fiebre, pérdida de peso y dolor torácico. También se pueden presentar consolidaciones pulmonares. Por último, el proceso patológico habitual es la formación de abscesos. Pruebas diagnósticas laboratorias. Las muestras consisten en esputo, pus, líquido cefalorraquídeo y biopsia. Los frotis con tinción de Gram revelan bacilos gram positivos como células cocobacilares y filamentos ramificados. El tratamiento. El tratamiento de elección es trimetoprim, sulfametazol y puede ser necesario drenaje quirúrgico o bien la resección. Tenemos otro tipo que son también los actinomicetos emergentes, que son la gordonia y Saccharomyces. La gordonia en la tinción de Gram tiene aspecto coliniforme y no se ramifica. Y la Saccharomyces en la tinción tiene un aspecto de bacilos largos, rectos y a veces curvos. Estafilococos. Son células esféricas gram positivas, se pueden desarrollar en muchos tipos de medios, coagula el plasma y también suelen producir hemólisis, enzimas y toxinas. En cuanto a su morfología e identificación, son bacterias de casi 1 micrómetro de diámetro, están compuestos en racimos irregulares, no son móviles y no forman esporas. En el cultivo, crecen en casi todos los medios bacteriológicos, bajo condiciones aerobias o microaerofílicas, y se desarrollan con más rapidez a una temperatura de 37 grados centígrados. En crecimiento, en características de su crecimiento, producen catalasa, la cual los distingue de los estreptococos y tienen una sensibilidad variable a muchos antimicrobianos. También la resistencia de ellos se clasifica en producción de lactamasa beta, resistencia de nafcilina, resistencia variable a la vancomicina y también tiene resistencia mediada por los plásmidos y la tolerancia. Enzimas y toxinas. Catalasa. Convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno y diferencia los estafilococos positivos de los estreptococos negativos. Coagulasa. S. aureus produce coagulasa, proteína semejante a una enzima que coagula el plasma. Entre otras enzimas tenemos la hialuronidasa, estafilocinasa, las proteinasas y lipasas, y lactamasa beta. Exotoxinas. Leucocidina de Pantón, que está valentinetoxina de S. aureus y tiene dos componentes que son S y F, que tienen una acción sinérgica sobre las membranas de los leucocitos. Las toxinas exfoliativas son toxinas epidermolíticas. A y B producen la descamación de la epidermis. Toxina del síndrome de choque tóxico. Esta toxina es el superantígeno prototipo que estimula el linfocito T. Enterotoxinas son causas importantes de intoxicación alimentaria y se producen cuando S. aureus se desarrolla en los alimentos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, una identificación estafilocócica aparece como un grano. Suele haber una reacción inflamatoria intensa y dolorosa. Si se disemina y sobreviene bacteriemia. Se puede presentar endocarditis, osteomielitis, meningitis o infección pulmonar. En cuanto a las pruebas diagnósticas laboratorias, son las muestras, los frotis, cultivos y pruebas de catalasa. En su tratamiento, los abscesos y otras lesiones cerradas se tratan mediante drenaje y tratamiento antimicrobiano. Por último, las infecciones por S. epidermidis, ¿sí?, son difíciles de curar, ya que aproximadamente el 75% de las cepas es resistente a nafcilina. Epidemiología y control. Para concluir, los parásitos humanos oblicuos, las zonas de máximo riesgo son las salas de recién nacidos, UCI, quirófanos y salas de quimioterapia. En los pacientes con alto riesgo, a estos se los evalúa y se recurre a una colonización en las narinas y las personas que sean positivas se mantendrán sujetas a percusiones de contacto.